Buenas tardes, yo estoy en casa, ustedes espero que estén en su casa. Lo que subimos a la web acerca de herencia, donde se aplica herencia y polimorfismo. No es una clase de herencia, porque herencia ya todos lo vieron en programación orientada a objetos, pero hacemos un breve repaso. La herencia la podemos dividir en herencia simple o herencia múltiple. En C# tenemos herencia simple. ¿Qué significa esto? Que solo hay un padre, solo hay una sola clase de la cual derivan las demás. En C++ podemos hacer herencias múltiples, hacer que una clase herede de varias. En el caso de C# no se puede. Se puede simular algo así con lo que después vamos a ver que son interfaces, pero en principio la herencia es herencia simple. También la herencia la podemos dividir en herencia estricta y herencia no estricta. Estricta es cuando se hereda todo, y no estricta es cuando se heredan algunas cosas sí y otras no. En el caso de C# podemos regularlo esto con los modificadores de acceso. Si nosotros ponemos todos los modificadores de acceso en público, de todos los atributos, estamos heredando todo, pero estamos rompiendo el encapsulamiento. Si los ponemos en privado, esos atributos no se heredan. Estaríamos haciendo una herencia estricta, no estricta. Ahora bien, si algunos de esos atributos los ponemos en protegidos, sí se heredan. Por lo tanto, con el modificador de acceso podemos manejar nosotros la herencia estricta o no estricta. Nosotros nos vamos a manejar con la no estricta, vamos a poner modificadores de acceso protegido a los atributos para que se puedan heredar, los que nosotros queremos que se hereden. Abrimos acá el ejemplo que nosotros lo hemos hecho en el Visual Studio 2013, pero es fácilmente se puede abrir sin ningún problema y es totalmente compatible con el Visual Studio 2019, que es el que estamos utilizando ahora. Bien, acá tenemos el Visual Studio 2019 que ya abrió al proyecto de colecciones. Fíjense, de colecciones no, perdón, de herencia. Fíjense que tenemos una clase alumno. Esta clase alumno, decimos que es una clase abstracta. ¿Por qué abstracta? Porque no vamos a tener instancias de alumnos como tales, sino que vamos a tener instancias de alumnos a distancia o presenciales. Es como si fuera personas, hombres y mujeres. Cuando vas a un new persona, la cigüeña trae o un hombre o una mujer, ¿verdad? Bien, en esta clase alumno, que es abstracta, tenemos una variable estática que es la nota de aprobación. ¿Con qué nota aprueba el alumno? Como todos los alumnos van a aprobar con la misma nota, es una variable de clase, no es una variable de la instancia. Las variables de instancia son aquellas que tiene cada uno de los objetos. Nombre, nota, DNI, dirección. Esas son variables de instancia. Pero las variables de clase son las que son comunes a todos. Cantidad de ojos, cantidad de brazos. Son instancias comunes a todas las personas. Acá todos los alumnos van a aprobar con 4. Por tanto, nota de aprobación, que es una variable de clase, fíjense que como nombre de variable la puse con mayúscula al principio, ¿sí?, para diferenciarla de las variables de instancia que están todas con minúscula. Los alumnos tienen un nombre, un DNI y 2 notas. Entonces el constructor de alumnos va justamente a tener eso, un nombre, un DNI y 2 notas. Pero este constructor de alumnos, nosotros no vamos a hacer un new persona, sino que lo vamos a llamar, ya vamos a ver cómo, ya vamos a llamar a este constructor. Hicimos también un constructor sin parámetros. Recuerden que cuando uno hacía un constructor con parámetros, el que por default era sin parámetros, que ya venía cuando uno crea la clase, se destruía. Por lo tanto, hicimos uno que tal vez lo usemos, tal vez no, pero para ver que se había destruido el sin parámetros al hacer uno con parámetros. Bien, esta clase tiene todos sus atributos en formato protegido. El modificador de acceso es protegido. ¿Para qué? Para que sea heredable por sus clases hijas. Si nosotros le ponemos private, no se heredan los atributos. Acá sí estamos heredando los atributos. Por lo tanto, cada objeto
de la clase presencial o cada objeto de la clase alumno va a tener un nombre, un DNI, una nota 1 y una nota 2, además de sus propios atributos. Para poder utilizarlos hicimos las propiedades, que son públicas, para hacer el get y el set de algunos atributos. La nota simplemente setearla para que no se pueda cambiar. E hicimos un método promedio y calcula justamente el promedio y lo devuelve. El promedio de las dos notas es nota 1 más nota 2 sobre 2 dividido 2. Lo hacemos en formato double para poder, como tenemos una división que seguramente no es entera, entonces para poder tomar los decimales. También tenemos un método booleano. Fíjense que a este método le pusimos el modificador de acceso público, pero virtual, también virtual. ¿Qué significa que es virtual? Que las clases hijas lo van a heredar, pero lo van a sobreescribir. Le van a hacer un override a este método. En general, para todos los alumnos, ¿cuándo aprueban? Cuando el promedio es mayor que la nota de aprobación. Después, los alumnos presenciales, además, tienen que tener una menor cantidad de ausencias, y los alumnos a distancia tienen que tener también aprobado un trabajo práctico. Por eso es que este método aprobó lo va a reescribir cada una de las otras clases. Y el método toString, que ya habíamos visto cuando hicimos la clase presencial, que como se heredaba de object, había que hacer un override. El object es virtual, como acá en la clase booleana aprobó. En object, la clase toString también es virtual, por eso le hacemos el override. Vamos a ver entonces ahora cómo están los alumnos a distancia. Los alumnos a distancia tienen un constructor que reciben el nombre, el DNI, la nota. Fíjense que heredan, estos dos puntos significa que heredan de alumno. Reciben estos parámetros, el constructor un booleano que dice si aprobó o no el trabajo práctico. Y lo que hace es llamar al constructor de la base, que sería la base es el alumno, le pasa el nombre, el DNI y las notas, y después a su propia variable, que es la variable de trabajo práctico, le pone si está aprobado o no, le pone el booleano. Y redefine el método aprobó. ¿Cómo lo hace? Devuelve lo que le devuelve la clase padre al decir si aprobó. Esto es, recuerdan, si la nota, el promedio era mayor que 4. Y si aprobó el trabajo práctico. Esto es un AND, por lo tanto los dos tienen que ser verdaderos para que aprobó devuelva verdadero. En la clase presencial tenemos algo análogo. Llamamos al constructor de la base, que es el constructor que nosotros hicimos para alumno, y como también tiene una cantidad de inasistencias, fíjense que uno de los atributos que tiene es cantidad de inasistencias, también en el constructor viene la cantidad de inasistencias. Entonces llama a la base, a la que no le pasa la cantidad de inasistencias, porque base únicamente tiene nombre, DNI, nota 1 y nota 2, y con la variable que recibe como CI, inicializa la cantidad de inasistencias. De esta forma que ha creado un objeto de la clase presencial que hereda de alumno. A su vez, esta clase redefine el método booleano aprobó que hereda de la clase alumno. ¿Cómo lo redefine? Devuelve lo que devolvería alumno. Alumno, recuerda, devolvería si el promedio de las notas es mayor que 4 y si la cantidad de inasistencias es menor que 5. Esto me devuelve un booleano, esto me devuelve un booleano. Para que sean verdaderos, ambas tienen que ser verdaderos. O sea, para que una instancia de presencial haya aprobado, tiene que tener un promedio de notas mayor que 4 y sus inasistencias tienen que ser menor a 5. Bien, herencia también se puede utilizar en los formularios. Esto lo voy a dejar para que ustedes lo vean y lo practiquen porque es una cuestión de práctica, nada más es una cuestión de menú. Si uno va al menú y pone, no sé, botón derecho, estoy apretando, agregar, nuevo elemento, agregar nuevo elemento. Yo quiero agregar un formulario para Windows, pero que sea heredado, que herede los atributos que tiene otro formulario.
Entonces, para encontrarlo, porque como hay muchas cosas, acá voy a poner ¿ven? Formulario heredado. Si yo le doy a agregar, me va a preguntar de qué otro formulario quiero heredar. Y lo que va a suceder cuando yo lo agregue es que me va a mostrar, por ejemplo, vamos a ver el formulario a distancia. Agregar es el padre. A distancia hereda de agregar. Fíjese que viene como sellado. Esto me indica que está heredado. Y esto que es propio, porque el alumno a distancia tiene nombre como todos, DNI como todos, nota 1 como todos, nota 2 como todos, pero tiene que tener si el trabajo práctico está aprobado o no. Por lo tanto, acá hay unas opciones que voy a poder elegir una de las dos. Vamos a iniciarlo para mostrarle algunas cosas más que hace este programita y después ustedes practíquenlo en su casa, véanlo y consulten cualquier duda que tengan. Bien, acá vemos iniciado el programita. Nosotros le agregamos al formulario principal, en lugar de botones, un menú. Este menú, desplegable, cuando yo le doy un clic en alumnos, puedo agregar un alumno presencial, un alumno a distancia, eliminar alumnos, mostrar alumnos. Vamos a hacer algo sencillo. Agregamos un alumno presencial, vamos a llamar o más fácil, P de presencial y A de que aprobó. Este va a ser un alumno presencial aprobado. El DNI es 11, nota 1, 6, nota 2, 7 y en asistencias 3. Este alumno está aprobado. Ahora voy a agregar un alumno presencial que no haya aprobado. Entonces, este es presencial no aprobado y no aprobado vamos a ponerle por notas, por las notas. DNI 14, nota 3 y nota 2. Y en asistencia tiene una. Aceptar. Entonces tenemos un alumno aprobado, un no aprobado por notas. Vamos a agregar otro alumno presencial. Vamos a ponerle que es un presencial no aprobado por inasistencias. Entonces el DNI, nota 1, nota 2, inasistencias 6. Aceptar. Para verlos, tenemos acá un menú que después, miren cómo está hecho, ¿no? Este es un alumno presencial, lo marco, voy a alumno, mostrar alumnos, y me muestra el alumno que está marcado en el Xbox. Es un alumno presencial aprobado, el promedio y aprobó. Si yo marco el no presencial, el presencial no aprobado por notas y mostrar alumnos, veo que el promedio es 2,5 y que desaprobó, no aprobado por notas. Vamos a hacer lo mismo con un alumno a distancia, agregar alumno a distancia. El nombre vamos a llamarlo distancia aprobado, DNI 18, nota 1, 9, nota 2, 9 y trabajo práctico aprobado. Aceptar. Este es distancia aprobado, alumnos, mostrar al alumno, me dice que aprobó con el promedio. De la misma forma, análogamente puedo crear alumnos a distancia no aprobado e ir probándolo. Les dejo que vayan viendo el código y que consulten cualquier duda que tengan acerca de esto.